Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente y vamos a comenzar el estudio número 3 de este fascinante libro que es el libro de Efesios y nos vamos a enfocar solamente en los capítulos 1 y 2. Y bueno, este es el tercer estudio y el tema es la herencia. Y antes de comenzar, vamos a recordar que todo el plan de Dios para la iglesia está concentrado en los versos 3 al 14 en tres tiempos. ¿Por qué digo tres tiempos? Porque incluye el pasado, el presente y el futuro. Entonces el pasado lo vemos desde el verso 3 al verso 5 y este pasado está representado por la palabra clave, predestinado. ¿Sí? Nos está hablando de un proceso electivo ejecutado por el Padre pues desde antes de la fundación del mundo. En segundo lugar está el presente de la iglesia y esto lo vemos en el versículo 6 al versículo 10, que de hecho ese fue el último estudio que vimos precisamente porque este tiempo presente está representado por la palabra clave redención. Ahí lo vemos en el versículo 7, mientras en el pasado tiene que ver con la predestinación, en el presente tiene que ver con la redención. ¿Qué es la redención? Bueno, pues es el plan ejecutado por el Hijo desde la cruz hasta el día de hoy, ¿no? En otras palabras, pues es el evangelio dado a los hombres, el método por el cual los hombres podemos ser salvos, podemos ser rescatados, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver por último el tiempo futuro a partir del verso 11 en adelante, del 11 al 14, y viene representada por la palabra clave herencia. Entonces ya vimos que en el pasado, predestinación, presente, redención, y futuro tiene que ver con la herencia, inclusive también tiene que ver con la Trinidad, por decir así, ¿no? Porque vemos al Padre, que es el que predestinó desde antes de la fundación del mundo, la redención ejecutada por el Hijo, y la herencia que vamos a recibir, en el cual está involucrado obviamente el Espíritu Santo que nos va guiando, ¿no? Durante nuestro transcurso en esta vida. Y de hecho, como dice el versículo 13, fuimos sellados por el Espíritu Santo, digamos que selló la transacción para que nosotros recibamos esa herencia. Entonces este es el tema que vamos a profundizar, ¿no? Lo que es el concepto de la herencia. Entonces, lo primero y más importante, ya en el versículo 11, ya entrando en materia, que hay que notar en el verso 11 y que conecta con todo el contenido del verso, es que comienza confirmando por quién tenemos la herencia. O sea, está confirmando que es por medio del amado que recibimos la herencia. Cuando dice en él, asimismo tuvimos herencia, ¿no? Cuando está hablando de él, está hablando del amado. En el estudio anterior estábamos viendo precisamente que el plan de redención tiene que ver con el amado. Entonces, es lo primerito que estamos viendo con respecto a la herencia, que en él, o sea, la herencia conecta automáticamente, inmediatamente con Cristo, obviamente, ¿no? Es en nuestra unión con Cristo que no solamente hemos sido bendecidos, como dice el versículo 3, hemos sido bendecidos, que fuimos escogidos o predestinados en el versículo 5, que fuimos redimidos, como dice el versículo 7, que hemos sido perdonados, ahí mismo en el 7, tenemos el perdón de pecados, que hemos sido iluminados con sabiduría e inteligencia, como viene en el versículo 8. No solamente hemos recibido eso, sino que además nos da el derecho de la gloria eterna, o sea, a través de la herencia, la vida eterna, ¿no? Y bueno, pues ¿qué es un heredero? Pues es muy sencillo de explicar, es alguien que recibe una herencia. ¿Pero qué es una herencia? Pues son los bienes cedidos a alguien cercano, principalmente un familiar, después de la muerte del poseedor. Ahora vamos a echarnos un clavado al concepto de herencia en el Antiguo Testamento y vamos a ver esta transición del concepto de herencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces acompáñenme al capítulo 15, por favor, de Génesis, versículo 2 en adelante. Y dice así: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole,
y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Bueno, lo primero que vemos aquí en este pasaje es que Abraham ya conocía la costumbre de transmitir los bienes a la muerte de uno, o sea, ya tenía el entendimiento del concepto de la herencia, aquí lo vemos claritito. Y lo que nos muestra precisamente es que solo los hijos, acuérdense, Abraham fue el patriarca, ¿no? Entonces, a partir de Abraham, vemos repetitivamente cómo es que solamente los hijos de la esposa legítima eran los que tenían los derechos para recibir la herencia, porque los hijos de las concubinas eran excluidos, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y de hecho, ese es el problema que ha habido durante siglos entre árabes y judíos. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Abraham, vas a tener un hijo, y se lo dijo muchas veces. Vamos a ver después un estudio del llamado de Abraham y todo su proceso que tuvo que pasar, y vamos a ver que, híjole, de repente hasta uno duda, ¿a poco este es el padre de la fe? ¿No? Si dudaba muchísimo, luego vamos a ver eso. Y una de las, precisamente de las dudas o de las debilidades de Abraham, precisamente cuando Dios le dijo, vas a tener un hijo, y este va a ser heredero, y de ahí voy a formar una nación, y vas a heredar toda esta tierra, etcétera, etcétera. Vemos cómo es que no llegaba el hijo famoso, ¿no? Dios le había dicho esta promesa a los 90 años y no llegaba. Y luego su esposa, ya pues ancianos ellos, ¿no? Y su esposa estéril. Entonces pasaba el tiempo y pues creo que todos conocemos la historia, que se le ocurrió la gran idea a la esposa de decirle a Abraham, oye, pues como no llega el hijo, para que se cumpla la promesa, pues acuéstate con la sirvienta. Y cuando ella le dijo eso a Abraham, Abraham no dice, no, espérame, hay que esperar porque Dios va a cumplir su promesa, ¿no? No dice nada de eso. Inmediatamente, pues le tomó la palabra, ¿no? Y dijo, venga. Entonces embarazó precisamente a su sierva, o trabajaba con ellos, era un Agar, que era una egipcia. Y entonces de ahí nace precisamente Ismael. Y de Ismael sabemos que de ahí descienden los árabes, todos los pueblos árabes. Y de Isaac viene la descendencia del pueblo judío. Entonces, el conflicto que han tenido ellos durante siglos, precisamente es ese, ¿no? De que los árabes dicen, es que nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos el primogénito. O sea, la promesa que Dios le hizo a Abraham de tener un hijo se cumplió en Ismael, porque él fue el primero. Y los judíos dicen, no, espérate, es que tú eres un bastardo, porque la promesa es sobre la legítima esposa, como aquí lo estábamos viendo, ¿no? Ah, me dijiste bastardo. No, no, pues ahí empezaron los problemas. Hasta el día de hoy, imagínense ese acto de impaciencia de Abraham, esa debilidad que él tuvo, esa, podríamos decir que falta de fe, porque cuando Dios promete algo lo va a cumplir a su tiempo, eso sí. Pero como veía que no llegaba el hijo y no llegaba el hijo, entonces pues empezaron a impacientarse y bueno, pues le ofrecieron a la sierva y pues como humano dijo, uy, pues venga, ¿no? Y cometió un error que ha costado el derramamiento de sangre de millones de personas durante siglos. O sea, la guerra entre árabes y judíos, que son medios hermanos, ha venido a partir de esto, de que unos dicen que son los herederos y los judíos dicen somos nosotros el pueblo de Dios, ¿no? Y obviamente la Biblia respalda al pueblo judío, ¿no? Entonces lo que sí vemos es que los hijos de las concubinas son excluidas, ¿no? Vamos a Génesis 21, versículo 10. Y dice, por tanto dijo a Abraham, echa esta sierva y a su hijo, ahí estaba ya precisamente, Agar e Ismael, échalas fuera, dice, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Entonces aquí estamos bien precisamente más clara esta distinción, que solamente el hijo legítimo es el que iba a heredar, ¿no? Ahora, adelante en el capítulo 25:5, dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental, ¿no? Entonces aquí vemos que Isaac fue el que recibió toda la herencia. En cambio, despidió a los hijos de sus concubinas
pues dándoles algunos dones. ¿Ok? No se fueron con las manos vacías, pero bueno, ellos no eran herederos, simplemente, ¿no? Ahora, ¿cómo era la ley también ya en cuanto a la herencia? Ya, ahora sí que bajo la ley, ¿no? Vamos al libro de Números, Números capítulo 27, versículo 9. Si no tuviera hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de este será, y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Entonces, estamos viendo de que pues, si no tenía hermanos, bueno, pues al que sigue, ¿no? Y si no, al que sigue, ahí está estipulado bajo la perspectiva de Dios cómo debía ser esta cuestión de la herencia, ya en la ley, ¿no? Ahora, en el sentido espiritual, fíjense que hay algo muy interesante. Ya en el sentido espiritual, la noción de la herencia en la Biblia se liga al pacto, precisamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, punto número uno, la tierra prometida es herencia de Israel. Vamos a verlo en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 36, que dice: Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles buen camino que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, el cual diste a tu pueblo por heredad. O sea, aquí estamos viendo claramente que la tierra prometida es la herencia de Israel. O sea, Dios les había prometido esa tierra, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Ahora vamos, por ejemplo, en el Salmo 105:9, vemos lo mismo, ¿no? Dice: lo cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Ahí está, aquí lo estamos viendo más claro, ¿no? Entonces estamos viendo cómo la tierra prometida es herencia de Israel. Ahora, punto número 2. Israel es la herencia de Jehová. Y esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 4, verso 20. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Que hay una diferencia de que Israel es la herencia de Jehová. Mientras la tierra prometida es la herencia de Israel, ahora Israel es la herencia de Jehová. Y el punto número 3, la tierra, así como Israel, es herencia de Jehová. Esto lo vemos en Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Hermosa promesa, ¿no? Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El derecho de posesión parte del hecho de que toda la tierra es de Jehová. O sea, toda la tierra a él le pertenece. E inclusive en Levítico 25:23, ahí viene una ley en la cual Dios expresa que la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, así dice la palabra. Pues vosotros sois forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Entonces, tanto la tierra como Israel es heredad de Dios. Dios es dueño de todo, absolutamente de todo. Vemos cómo la gente se está peleando, se está matando por tener pedazos de tierra, por posesiones, dictadores que andan masacrando gente por conquistar territorios, un pequeño fragmento de este pequeño planeta, temporalmente, que lo van a hacer, pero todo es temporal. O sea, la escala de valores en la cual está sumida en el mundo, en el materialismo, precisamente las trampas del diablo, que es el materialismo, pierde su salud, padres demandando a hijos por herencia, hijos demandando a padres, o peor aún, matándolos para quedarse con la herencia o la casa o esto, o mandando a la cárcel a los hermanos para quedarse con la casa. O sea, vemos en verdad las atrocidades que los seres humanos, separados de Dios lógicamente, llegan a cometer por algo que no tiene valor eterno, por algo que ni siquiera es de ellos. Desnudos llegamos a esta vida y desnudos nos vamos a ir. Y como decía un gran filósofo, debajo de todos los ladrillos todos somos iguales. O sea, seas rico, seas pobre, alto, pequeño, blanco, negro, amarillo, gordo, flaco, eso no importa. Debajo de la tierra todos somos iguales. No nos vamos a llevar nada.
Por eso es absurdo, es tonto, es vano el estar aferrados a las cosas materiales. No quiere decir que no trabajemos por ellas. Claro que lo necesitamos porque vivimos en la tierra, en esta vida necesitamos comer, necesitamos trabajar. No es pecado tener ciertos lujos. Es más, no es pecado tener dinero. Para nada. Lo que es pecado es amar al dinero. El pecado es que el dinero te tenga a ti. O sea, no es pecado tener dinero. El pecado es que el dinero te tenga a ti. Porque vemos que tanto Abraham, David, Salomón, Job inclusive era rico, tenía muchos ganados, tenía muchas propiedades, pero esas cosas no los tenían a ellos. O sea, ellos sabían deslindar todo esto, ¿no? Y tenían claro precisamente que el valor, el verdadero valor eterno está en las cosas de Dios. Y Pablo lo dice constantemente, pongan sus ojos en el galardón, en lo invisible, en lo que no se ve, porque todo lo visible va a perecer. No hay que caer en esa corriente, ¿no? Todas las cosas son de Él, son de Dios, absolutamente todo. Todo lo que tenemos es por gracia de Él. Y es para administrar. Somos administradores, acuérdense. Y cuando tú administras algo, cuando nada es tuyo, entonces no te apegas a las cosas. Hay que recordar eso siempre, mis hermanos. Somos administradores, somos mayordomos en los cuales se nos han dado cosas materiales, se nos han dado ciertos talentos, se nos han dado atributos o cualidades o X, pero todo es de Él, todo viene por Él y para Él. Entonces, que nada de esto nos esclavice, nada de este mundo nos debe de esclavizar. Nuestra mente tiene que estar en el deseo de Dios, ¿ok? Ahora, vamos en el Nuevo Testamento, vamos al libro de Romanos, y aquí es donde estamos viendo la especie de transición del concepto de la herencia. Aquí es cuando ya entramos nosotros y vemos la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? De lo que es el concepto de la herencia. Y de hecho en Romanos, vamos al capítulo 4, por favor, Romanos capítulo 4, 13. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque es un texto un tanto complicado, o sea, un poquito enredado, ¿no? Pero la Nueva Traducción Viviente está más clara, ¿no? Dice Romanos 4:13 en la Nueva Traducción Viviente. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en la relación correcta con Dios, la cual viene por fe. Ahora, esta promesa también está reservada para los convertidos. Lo vemos en el versículo 22. Dice, y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Esta es como que la transición, repito, ¿no? Del concepto de herencia, ¿no? Ahora, hay algunos puntos muy importantes que ver. El punto número 1, antes éramos esclavos, y esto ya lo sabemos, éramos esclavos del pecado. Y dice Gálatas, esto lo vemos en Gálatas 4, versículo 1 al 6, y dice así, lo leo nuevamente en la traducción viviente. Piénselo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, estos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplen la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. En otras palabras, del problema fundamental. Éramos esclavos del diablo, separados de Dios, en un mundo gobernado precisamente por Satanás, en el cual todo es falso, todo es mentira, todo es una apariencia nada más, que es una realidad, más no la verdad, porque la verdad no está sujeta a cambios, la realidad sí está sujeta a cambios. Entonces, ahí estábamos nosotros esclavos. ¿Ok? Entonces es el primer punto importante para entender este proceso ya de la herencia. Entonces, número 1, que éramos esclavos. Punto número 2, Hebreos 1:2, vemos que Cristo es el heredero de todas las cosas. Ahora sí lo vemos en la Reina Valera, y dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo. Ok, aquí estamos viendo cómo es que Cristo, Él es el creador del universo y además el heredero de todo. Lo estamos viendo en este versículo. Él es heredero. Entonces, punto número 1, éramos esclavos. Punto número 2, Cristo es el heredero universal de todos los bienes del Padre. Ahora, punto número 3, cada cristiano es hijo de Dios. Gálatas 4:5 lo dice. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Por el proceso de adopción, cada convertido ha llegado a ser un miembro de la familia de Dios, o sea, un hijo de Dios. Y esto lo vemos en Juan 1:12. Nos ha dado una autoridad, mas a todos los que le recibieron en su nombre, les dio la potestad o nos dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. O sea, tenemos una identidad nueva, cambiamos de identidad, de ser hijos del diablo o esclavos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Entonces vamos siguiendo la cadena, éramos esclavos, Cristo es heredero de todo, ahora nos hizo hijos de Dios. Y ahora, si somos hijos, también somos herederos, como dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Ahora Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Estamos viendo este proceso de adopción. Éramos esclavos. Cristo, Él es el heredero de todo. Ahora por Él somos hijos. Y como hijos, ahora somos herederos. O sea que la herencia depende si somos hijos. O sea, si estamos en el amado o no estamos en el amado. O sea, todo parte de ahí. Estar con Él o no estar con Él. Ser su hijo o no ser su hijo. Esto todos lo sabemos, ¿no? Ahora, fíjense, haciendo el estudio, me llamó la atención de un historiador que se llama William Barclay. Es un reconocido historiador y él comenta la importancia del proceso de adopción en el mundo romano. Y muy interesante, porque ahorita vamos a ver cómo es que también Pablo lo refleja en uno de los versos que él escribe, ¿no? Entonces, William Barclay es un reconocido historiador, repito, y él describe precisamente el proceso de adopción en el mundo romano y el significado que tenía, y por lo mismo también es que era complejo, no era una cosa sencilla, ¿no? Él escribe esto, dice, la patria potestad era el poder del padre sobre la familia, un poder absoluto sobre cada uno de los miembros de la familia. Por eso la adopción era un asunto muy serio y era toda ceremonia que se dividía en dos partes. O sea, se tenía que hacer a través de una ceremonia, ¿no? Por un lado, el padre que iba a dar a su hijo por adopción tenía que hacer el proceso de compraventa de su hijo 3 veces. O sea, él lo vendía y lo volvía a comprar. Luego, otra vez, hacía el mismo proceso, lo volvía a vender y lo volvía a comprar. Pero la tercera vez, una vez que lo vendía, ya no lo podía comprar. Entonces, ahí él está dando a entender de que ese acto solemne se daba por terminada la patria potestad que tenía sobre su hijo. Y por otro lado, la persona que iba a recibir como adopción al hijo se presentaba con los magistrados romanos con una demanda legal para la transferencia legal de la persona a su patria potestad. Y todo esto se cumplía, bueno, cuando todo esto se cumplía, pues ya se da legal el proceso de adopción. Ahora, estas ceremonias que hacían de adopción se tenía que llevar a cabo ante 7 testigos, porque si se moría el padre adoptivo, podía haber un problema con respecto a la herencia, como sucede hoy en día. Muere el padre y si no está el testamento, las broncas que se arman, ¿no? En esta época estaban los 7 testigos que daban fe de que no, efectivamente, dan testimonio de la legalidad de la transacción y de que esta persona que es el heredero legalmente sí es el heredero. Por eso es que eran 7 testigos, o sea, para asegurar precisamente la protección al nuevo adoptado, o sea, al heredero, por decir así, ¿no? Ahora, esto obviamente estaba en los tiempos de Pablo. Pablo conocía esto, pero él refleja en Romanos 8:16
una figura de todo esto, ¿no? A través del texto que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, ¿quién es el testigo en nuestro caso? Ahora sí que en el caso de nosotros, ¿quién es el que está dando testimonio de que precisamente somos hijos de Dios? Ni más ni menos que la tercera persona de la Trinidad. O sea, el Espíritu Santo da testimonio de lo que somos y por consecuencia de los derechos legales que tenemos de esta herencia. Y en verdad, miren, no tenemos muy amplio el concepto de herencia, o sea, hablamos de que tenemos la vida eterna, de que vamos a heredar el reino y todo esto, pero en verdad no, yo creo que no tenemos la capacidad de dimensionar lo que esto significa. En verdad es algo que rebasa todavía nuestra imaginación, ¿no? Porque precisamente cuando la Biblia relata o describe en Apocalipsis la Nueva Jerusalén y las calles de oro y mar de cristal y todo esto y las columnas con piedras preciosas y todo esto, son palabras que son referentes, o sea, es más que eso, es más que las calles sean de oro. O sea, tiene que decir calles de oro porque no hay manera de describir la gloria de lo que va a ser la Nueva Jerusalén. Se tienen que usar palabras terrenales para nosotros tener una referencia, pero es mucho más glorioso que el oro y que las piedras preciosas y que todo lo que nosotros podamos imaginarnos es lo que nos espera. Y eso es increíble, eso es, híjole, en verdad es increíble. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la adopción? O sea, o los resultados de la adopción. Bueno, para la ley, el adoptado, o sea, ya socialmente y legalmente, el adoptado era hijo de su nuevo padre en todo el sentido de la palabra. Y esto implicaba algo. Número uno, que el adoptado perdía todo derecho de su antigua familia. Por otro lado, todas las deudas de esta persona que fue adoptada, todas las deudas que él tenía son canceladas. Él comenzaba una nueva vida. Y por último, tenía todos los derechos de la herencia, precisamente de todos los bienes del padre adoptivo, aún aunque el padre tuviera otros hijos. O sea, eso no afectaba el hecho de que el adoptado iba a recibir precisamente la herencia, aunque hubiera tenido más hijos la otra pareja. Y esto lo podemos aplicar precisamente en lo que hizo Jesús. O sea, en el momento en que nosotros somos adoptados, que viene la conversión, creemos en el Evangelio y viene la conversión, todas nuestras deudas son canceladas. Nuestro antiguo padre, nuestro antiguo jefe, que era Satanás, perdió todos los derechos, absolutamente todos. Ya no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Y todas las deudas que teníamos fueron borradas. O sea, tenemos una nueva vida, por eso es que está en Cristo, nueva criatura es. Y además tenemos todos los derechos de la herencia. Entonces, por ley, el adoptado era un coheredero con los hijos, absolutamente todos los derechos. Entonces, bueno, vemos el convertido en un esclavo, Dios nos sacó de la esclavitud a través del Evangelio, Cristo es el heredero de todo y cada convertido es un hijo de Dios, por tanto, herederos. Ahora, mis amados, ¿cómo es posible que Cristo, siendo heredero de todo, y nosotros, bueno, yo, en mi caso, un adoptado, tengo los mismos derechos que él? Cuando mi vida era un desastre, bueno, nuestras vidas, ¿verdad? Todo nuestro historial, no merecíamos nada. Éramos, bueno, sí merecíamos el infierno, merecíamos la ira de Dios sobre nuestras vidas. Pero ¿cómo es posible que pasar de ser objetos de la ira de Dios destinados a la perdición, ahora somos herederos de un reino? Qué grandioso es Dios, en verdad. O sea, esto va más allá del entendimiento. Esto nos vuela, en serio, la tapa del cerebro de pensar cómo es posible que Dios haya hecho eso. Vemos la misericordia de Dios, el amor de Dios, en verdad, la grandeza de Dios, la paciencia de Dios. O sea, Dios lo es todo. Qué grande Cristo por haber dado su vida por esta generación de malagradecidos. En verdad es para vivir de rodillas todos los días, dándole gracias, Señor, gracias, 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 porque nada de esto nos va a ser quitado. Y esta es la definición perfecta de un heredero, una definición se las digo, es todo aquel que sin contar con méritos personales, al ser adoptados por Dios, recibe todos los derechos de todas las bendiciones con respecto a la salvación y que jamás nos serán quitadas. Otra vez,
¿Qué es un heredero? Todo aquel que sin contar con méritos personales, al ser adoptados por Dios, recibe todos los derechos de todas las bendiciones con respecto a la salvación y que jamás nos serán quitadas. Ok, vamos a volver al texto de Efesios 1:11. Ahora fíjense cómo dice que tuvimos herencia. En él tuvimos herencia. Es interesante porque que esta frase tuvimos herencia en el original griego es una sola palabra compuesta en la que en español se puede traducir de dos maneras. Es algo muy loco. Una de las traducciones, como lo estamos viendo aquí, es que tuvimos herencia. Pero hay otra traducción que también es correcta y aplica, y ahorita lo vamos a ver, que dice en quien hemos sido heredados. Aparentemente son cosas diferentes. Una cosa es de que nosotros tuvimos herencia, obtuvimos una herencia, y en otra de que nosotros somos la herencia y que fuimos heredados. Esto es algo muy, muy interesante, ¿no? Y aparentemente se contradicen, pero hay muchos pasajes que respaldan esto y los vamos a ver, ¿no? Ahora, pero antes de estudiarlos, en el primer caso, cuando dice tuvimos herencia, ¿por qué? Aquí nos surge una pregunta muy interesante. ¿Por qué en la frase tuvimos herencia habla en pasado? Cuando el concepto de herencia tiene que ver con el futuro. ¿Por qué dice tuvimos herencia? Bueno, porque los griegos, cuando querían decir algo tan seguro, que era verdad y que no puede ser cambiado, lo decían en tiempo pasado. Vamos a ver unos versículos de Pablo en el cual se ve esto. Pero bueno, ahorita vamos a pasar eso. Antes vamos a ver la descripción de esto. Tuvimos herencia y en que sí fuimos heredados. Entonces, en el segundo caso, vemos que por Cristo, o estando en Cristo, venimos a ser herencia de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger, Él nos va a guiar y nos va a dar todas las cosas como herencia. Vamos a ver algunos de los versículos que hablan de todo esto. Por ejemplo, desde el Antiguo Testamento, Malaquías 3:17 dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, ¿no? Es una promesa que le dio Israel y ahora la iglesia ha sido agregada a esas promesas, ¿no? O sea, está ampliando su herencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya fuimos comprados por la sangre de Jesús, ahora le pertenecemos. Entonces, Juan, en el Evangelio de Juan, nos muestra a la iglesia como un regalo para su hijo. Vamos a ver varios versos. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 6:39. Luego vámonos a Juan 10:29. Mi padre, hablando de las ovejas, mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Ok, entonces estamos viendo nuevamente cómo las ovejas son la herencia para el hijo. Ahí están, Jesús, ahí están, somos su herencia. Juan 17:1 y 2. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ok, entonces aquí vemos nuevamente que somos su herencia. En el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, ahí vemos cómo es que ya nos entregó Jesús, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esta traducción que dice que en quien hemos sido heredados es correcta, esa traducción es correcta, ¿no? Ahora, el otro concepto que nosotros recibimos herencia es muy diferente. Una cosa, ahorita vimos que nosotros somos la herencia, o sea, fuimos heredados, o sea, que el Padre entregó a la iglesia a Jesús. Pero ahora vamos a ver el otro concepto en el cual nosotros ahora recibimos la herencia. Salmo 16:5 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte y las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y hermosa la heredad que me ha tocado. Vemos también en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, siendo Cristo el único hijo, al convertirnos, nos convertimos en coherederos con Él. Nosotros que no merecíamos nada, ahora lo poseemos todo. Ahora vamos a ver una descripción de nuestra herencia. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1,
versículo 3 y 4. Dice 1 de Pedro 1:3 en adelante: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué promesa esta que nos está dando Pedro? Vean la herencia que vamos a recibir, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Y cuál es esa herencia? El reino de Dios. Ni más ni menos. El reino de Dios. El reino de Dios es nuestra herencia, mis amados. Vemos ahora segunda de Pedro 1 en adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí estamos viendo cómo Pedro menciona las preciosas y grandísimas promesas, pero con un propósito en esta tierra. ¿Para qué? Para llegar a ser partícipes de la naturaleza divina, para ser transformados a la imagen de Cristo, por decir así. Cuando nosotros nos aferramos a las promesas, vamos siendo transformados. Pero hay algo importante, mis amados. Estamos hablando de las promesas del Nuevo Testamento. Todas ellas aplican a nosotros. Las promesas del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, que se usa mucho también para traerlas hoy en día, no siempre son aplicables a nosotros. O sea, hay que ser muy cauteloso con este tema de las promesas. ¿Por qué? Porque de repente, como les mencionaba en una ocasión, una mujer que no puede tener hijos, de repente, aférrate a la promesa que se le dio a Sara, y Sara tendrá un hijo. Yo declaro y decreto y establezco, así como le dijiste a Sara, que voy a tener un hijo, bla, bla, bla. Pero espérate, hay promesas que Dios dio para personas específicas con propósitos específicos, una función específica. O sea, Dios cumple sus promesas, siempre cumple sus promesas, pero no en todos las cumple. El Antiguo Testamento, repito, en Hebreos lo dice, ya está caducado. Tenemos mejores promesas hoy en día. Y la mayor promesa que tenemos es que Jesús vino como el Cristo a redimirnos, y esa se cumplió. O sea, ¿qué más promesa quieres? Todas las bendiciones que tenemos, el habernos sacado del problema fundamental, el darnos la solución, el darnos un propósito en esta vida, o sea, esas son las mayores promesas que tenemos. Y hay más del Nuevo Testamento. Ay, sí, vamos a agarrarnos de todas las promesas que nos ha dado del Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué es que de repente agarran, no, que mira, tú decreta y establece las promesas también del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Y saben de qué versos se agarran? Y esto es importante para que ustedes lo sepan. De 2 Corintios 1:20, que dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Ya ves, hermano, ahí dice que todas las promesas son en el sí y en el amén. A ver, espérame, hay un error. El contexto en el cual se está hablando este versículo, fíjense que dice en él, sí, es él, viene con acento. O sea, si dijéramos, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, sin el acento en el él, ahí sí aplica. Todas las promesas son en el sí y el amén. Pero si viene el acento, se está refiriendo a Cristo. Y si vemos el versículo anterior, vamos a verlo, dice: porque el Hijo de Dios Jesucristo de entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo. No ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. O sea, no es de que a ver si se cumplen, a ver si Jesús cumple las promesas, no. En él sí se cumplen. Y por eso vemos ya en el versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en él. Está hablando de Cristo. Todas las promesas de Dios son en él, sí. ¿Ya vieron?
Ahora, si vemos la Nueva Traducción Viviente, esto nos da más entendimiento. Vean lo que dice el versículo 20. Todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su justicia. Ahí está. No tiene nada que ver de que tú decretas el sí y el amén de que se va a cumplir la promesa del Antiguo Testamento. Ahora, igual y se cumple. Dios es soberano. Pero cuando leemos el texto de Pedro, nos está hablando de las promesas de ahorita. Y tenemos mayores promesas que las del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir. Cristo es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento y en Él es que se cumplen las promesas y estando en Él es que somos transformados a su imagen. Estando en Él es que recibimos la herencia. Las promesas que se nos fueron dadas a nosotros son muchas. El Nuevo Testamento, podríamos decir. Tenemos la victoria sobre las tinieblas, conocimiento, tenemos revelación, tenemos comunión con Cristo, el paz, el gozo, el amor, los frutos del Espíritu Santo, discernimiento espiritual, fuerza espiritual, pero también tenemos las promesas de persecución y de aflicción. Y Juan 16 lo dice, el último verso del capítulo 16, ¿no? Pero tenemos la fuerza del Padre y todo esto. Pero miren, la mayor promesa que tenemos, repito, es que Jesús es el Cristo, que Él vino y que nos redimió, Él nos liberó. El hecho de que nos haya librado de la condenación eterna es más que suficiente, hermanos. Es más que suficiente. ¿Y saben qué? Algo que me encanta de cuando iba a predicar a las cárceles era que me decían eso. En ellos era vivo esta palabra. ¿Por qué? Porque adentro en la cárcel, ustedes saben, bueno, los que han estado dentro, ustedes han visto el infierno que es ese lugar, la suciedad, rodeado de gente, mitad demonios, mitad hombres, todo es maldad, todo es estarte cuidando, la rutina, todo antihigiénico, comiendo comida horrenda durante años. Y sin embargo, que haya gente, que haya presos que digan bendita prisión, te das cuenta, mi amado, que como el poder de la palabra, el discernimiento de ver ahora quién eres en Cristo, lo que te espera, de lo que te ha librado, todo lo demás pasa a un segundo plano. Y la razón por la cual yo empecé a ir a la cárcel precisamente fue porque la primera vez que entré había un hermano ahí en Santa Marta, Catitla, que es la peor de las prisiones, gritando a viva voz, gritando así: bendita prisión. Gracias, Señor, porque estoy aquí. Y eso a mí me causó un shock. O sea, así en mi mente dije, no puede ser, ¿qué está haciendo este cuate? ¿Por qué, no? Era un lugar horrendo. Y yo le pregunté, oye, me acuerdo se llama Manuel, ¿qué onda contigo? ¿Por qué dices esto? Es que aquí me encontró el Señor. Y ¿saben qué? Yo lo veía con un gozo, en verdad, como pocas veces, ¿eh? Un gozo, una paz, un disfrutar cada minuto de su vida en ese lugar, que de plano le pregunté, oye, ¿tú qué hiciste? ¿Por qué estás aquí? Algo que me habían prohibido de parte de la fundación. Nunca les preguntes por qué están ahí. Si ellos te platican es otro rollo, pero yo no aguanté la curiosidad y de plano le dije, ¿por qué estás aquí? Yo te veo en verdad, pero con una felicidad y un gozo. ¿Saben quién era? Era el jefe de los sicarios de Caro Quintero. Era un asesino así de lo más despiadado. Fíjense, para ser el jefe de los sicarios, lo que él era. Y dice, aquí me encontró el Señor. Y por eso le doy gracias, porque todos mis compas, todos los compañeros sicarios ya estaban muertos. Dice, si no me hubieran metido a la cárcel estaría muerto y seguramente en el infierno. Y lo que él hacía es que en ese lugar, cuando te meten, lo primero que te sucede es que te cobran un seguro los presos. A ver, hijo, te vas a quedar con una lana semanal o si no, no te la acabas. Te agarran de chacha o de prostituta, o sea, no te la acabas. Y lo que hacía este hermano era a los de nuevo ingreso, se los jalaba él. Andaba ahí y viendo por ellos, hacía, mira, te voy a platicar una historia, man. Y Dios lo estaba usando y Dios lo estaba respaldando. Este hombre que tenía una condena de no sé cuántas décadas o sea, no sé si cadena perpetua, llegó a salir. ¿Ves la palabra viva en su corazón? De que él entendía quién era ahora, él entendía su alrededor y él sabía hacia dónde iba. Y eso es precisamente, mis amados, lo que en verdad en donde tenemos que tener nuestro enfoque, no en las cosas de este mundo, porque este mundo es perecedero. Todo esto se va a acabar. Todo esto se va a terminar.
pero las cosas eternas, las cosas que valen la pena, en verdad, son invisibles, por esas hay que estar trabajando, por esas sí hay que trabajar, porque además de que vamos a recibir una herencia, vamos a recibir autoridad, vamos a recibir galardones, vamos a recibir muchas cosas de acuerdo a cómo vivamos aquí. Ya lo he compartido en otros estudios, que vamos a comparecer ante el tribunal de Jesucristo, según qué es lo que hicimos, qué hiciste con mi hijo, con lo que te di. Y ahí vemos la parábola de los talentos, que dice Jesús, unos lo esconden, otros lo trabajan y todo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos talentos y creo que lo más grande que tenemos cada uno de nosotros es el entendimiento del Evangelio. Y mis amados, eso es para compartirlo, eso es para llevarlo a las naciones, porque el tiempo se está acabando y para eso fuimos llamados. Amén.